Bien, ya tenemos montada la electrónica, ya hemos visto cómo conectar cada uno de los elementos, tanto los motores que tenemos aquí como los finales de carrera y los termistores. También os he enseñado dónde debéis de conectar el hotend, la resistencia que tiene el hotend y la cama caliente que iría aquí. Todas estas conexiones las podéis encontrar en un esquema que tengo en la web y ahí lo podéis ver mucho más claro. Luego también para ahora trabajar con esta placa, como veis aquí, la he alimentado por las dos clemas, la que alimenta tanto a los motores como al hotend, como la que va a alimentar la cama caliente. Ahora que ya tengo todo conectado, ya le puedo cargar el Marlin. El Marlin, como dije al principio, va a necesitar de todos los elementos conectados a la placa para poder funcionar, para poder mover los motores y para poder, digamos, trabajar. Por ello, ahora vamos a cargar el Marlin, vamos a ponerle los parámetros que le habíamos puesto con anterioridad al Sprinter y vamos a ver parámetros nuevos que debemos de cambiar. Para cargar el Marlin en nuestro Arduino, vamos, como hemos hecho con el Sprinter, a abrir el entorno de Arduino, pero en este caso vamos a abrir el entorno de una versión más actual. En mi caso voy a usar la 1.05. Una vez abrimos el entorno, le damos a archivo, abrir, y en la web os voy a dejar en la carpeta que tenéis que descargaros con el Marlin, que es esta de aquí. La descomprimís, abrís la carpeta y dentro de esta carpeta vais a encontrar un archivo que se llama marlin.ino. Lo abrís y como pasaba con anterioridad, pues se nos va a abrir un nuevo entorno con varias carpetas de las que vamos a acceder, como siempre, a la carpeta de configuración. Dentro de la carpeta de configuración van a estar todos los parámetros que debemos de cambiar para ajustar el firmware. Vemos aquí los audios a las que funciona nuestro Arduino. Vemos una lista de placas como la que teníamos en el Sprinter, pero esta lista es mucho más grande porque, como digo, vamos a cargar una versión mucho más actualizada y da opciones a poner un mayor número de placas. Nosotros buscamos en esta lista nuestra placa, que en mi caso sigue siendo la misma numeración que antes, el 33, es una RAMS 1.4, y vamos y ponemos el parámetro en la placa base. Como digo, en mi caso no ha cambiado. Yo voy a colocar aquí un 33, vosotros ponéis la placa que tengáis. Seguimos bajando y encontramos otro parámetro que define el número de extrusores que tiene nuestra máquina. En mi caso, tengo un extrusor, le coloco 1. Bajamos y encontramos los tipos de termistores que podemos configurarle al firmware. Yo estaba utilizando termistores de 100K. Este termistor habría que asignarle el número 1. Para ello bajamos aquí y, como vemos, tenemos 4 parámetros. Los 3 primeros serían para 3 posibles hotend, para 3 termistores que estuvieran en 3 hotend, y el último es para la cama. Yo, como solo tengo un hotend con un termistor y una cama, pues simplemente configuro el primero y le asigno, en mi caso, el número 1 a los dos, porque, como digo, utilizo termistores de 100K. Seguimos bajando, encontramos aquí otro parámetro. Este parámetro lo que indica es la temperatura mínima a la que nuestra máquina no va a imprimir. O sea, por ejemplo, si estuviéramos en un entorno donde estuviéramos a temperatura ambiente a 5 grados, o sea, nuestros sensores registraran una temperatura de 5 grados, al darle a imprimir o al darle a calentar, no calentarían los elementos de nuestra máquina, tanto la cama caliente como el propio hotend. Esto es un elemento de seguridad, lo fijáis en 5 y no tiene más. Otra de las cosas que encontramos es la temperatura máxima de impresión o de la propia cama. Esto viene fijado por el tipo de hotend que vosotros tengáis. Si tenéis un hotend, como digo, con elementos de plástico, tenéis que fijar esta temperatura entre 250 y 260 para que la máquina, si llega a alcanzar esta temperatura, corte la alimentación y evite que rompamos nuestro hotend. Yo, en mi caso, el hotend que tengo es un hotend de metal, un hotend que puede soportar bastante más temperatura, y esto lo voy a fijar en 300 grados.
300 grados sería la temperatura tope o máxima a la que puedo poner mi hotend sin que la máquina corte la alimentación. Vosotros, si tenéis, como digo, uno que no sea de metal, esto lo tendréis que poner más bajo, de 250 a 260. La temperatura máxima de la cama, que no la voy a tocar porque la cama normalmente es una parte que no va a pasar de 115 grados. Es muy complicado hacer que la cama pase de esa temperatura. Aparte, yo voy a utilizar temperaturas más bajas, de 90, 100 grados. Normalmente uso esas temperaturas. También es otro elemento que si se pusiera a 130 grados no dañaría la propia PCB, o sea, la aguantaría perfectamente. Lo quedamos en 130, que es una temperatura a la que no va a sobrepasar, no va a llegar nunca y no va a haber problema. Otra de las cosas que tenemos por aquí es el PID. El PID es el elemento que está programado dentro de nuestro Arduino y que va a gestionar la manera de calentar tanto el hotend como la cama. Yo solo voy a cambiar la del hotend. Luego veréis en el Prointerface, lo abriré, le ejecutaré un comando y me va a dar estos valores de aquí. El casus P, casus I y casus de que yo debo de poner a mi máquina para que la manera de calentar sea óptima. De momento no lo voy a cambiar, luego veremos cómo cambio estos parámetros. Aquí tendríamos el PID de la cama. La cama es un elemento que tiene mucha inercia térmica y que cambiar este PID no va a afectar demasiado, por eso dejadlo como está y no va a haber ningún problema. Aquí tenéis también otro parámetro que es importante, es la mínima temperatura de impresión o de extrusión. La máquina, por seguridad, no deja extruir si no está caliente el hotend. Esto se hace pues para no dañar el hotend. Imaginaros que por lo que sea se me ha olvidado conectar el hotend y pretendo extruir plástico. Si le doy a extruir y no puede el filamento fluir hacia abajo, pues lo que puedo hacer o romper el filamento o romper incluso alguna parte del motor, del propio extrusor. Está fijado en 170 porque podemos usar PLA. El PLA a 170 ya extruye un poquito, aunque no es la temperatura óptima. Para el PLA sería una temperatura de 180, 190, incluso 200 grados, pero ya sería una temperatura suficiente para poder imprimir. Dejadlo aquí. Si vais a imprimir con plásticos como ABS, a 170 si le dais a extruir, seguramente que no seáis capaz de extruir, pero bueno, es una temperatura de referencia. Otra de las cosas que vamos a fijar va a ser los finales de carrera. Yo en mi caso, como os dije, para el final de carrera uso dos contactos que están entre señal y tierra. Si vosotros lo usáis de la misma manera, entre señal y tierra, debéis activar una resistencia de pull-up que tiene el propio Arduino. Para ello tenéis que poner esta sentencia en true o cierto. Si no usáis de esta manera, pues ponerlo en false, pero si habéis seguido el montaje tal y como yo lo he hecho, quedarlo en true. Otro de los parámetros que vemos aquí, que también afecta a los ejes, es que cuando nosotros le mandamos el moverse tanto al eje X como al eje Y como al propio extrusor, estos ejes se van a quedar bloqueados en la posición que nosotros le mandemos. Esto es así pues simplemente para que cuando estemos imprimiendo se bloqueen y no se muevan estos ejes. Para el eje Z esto es diferente. Para el eje Z, una vez que se realiza el movimiento del eje Z en subida o bajada, este se va a quedar desbloqueado, o sea, vamos a poderlo mover. Esto lo que hace pues que no esté mandando corriente constantemente al propio motor y que bueno, aparte de no calentarlo, estaremos consumiendo menos. Como digo, esta es la configuración que debéis de poner. False, tanto X, Y, E y True en el eje Z. La inversión de los ejes también se puede realizar aquí. O sea, vosotros si le dais a mover, por ejemplo, al eje X hacia la derecha y se mueve a la izquierda, es porque lo tenéis invertido. Yo estos parámetros aquí normalmente no los toco, yo simplemente quito el conector que va del motor a nuestro Pololu y lo invierto. Para mí es mucho más sencillo, vosotros hacerlo como queráis. Otro de los parámetros importantes que debéis de configurar es este de aquí.
Este parámetro de aquí lo que nos va a decir va a ser, o lo que nos va a limitar va a ser la superficie de impresión que tenemos en nuestra máquina. Dependiendo de la máquina que tengáis, vais a tener una superficie mayor o menor, vais a tener un recorrido para vuestros ejes. Estos parámetros los tendréis que vosotros, según vuestra máquina, medir físicamente en vuestra máquina cuánto mide realmente el recorrido desde, por ejemplo, para el eje X, desde la posición en la que toca el final de carrera hasta la posición máxima que puede moverse. Sería la parte derecha máxima que puede llegar sin chocar con la parte final. En mi caso, para el eje X tengo 190 milímetros de recorrido. Para el eje Y, a mí la cama me da un recorrido de 195 y en altura mi impresora es capaz de imprimir hasta 190 milímetros. Todo esto va a depender del extrusor que tengáis, que sea más bajo, más alto, del tamaño de varilla que le habéis puesto. Simplemente medirlo y cambiarlo. Seguimos bajando y vemos aquí otro parámetro conocido que cambiamos en el Sprinter. Son los pasos por milímetro que da nuestro motor. Como recordáis, cambiamos este de aquí, cambiamos el del extrusor y es un parámetro que ya conocíamos, pues se lo vamos a poner tal y como lo teníamos. En mi caso era 126,7. Este es otro parámetro, el del eje Z, que podéis también fijarlo. El eje Z, el que suba más o menos va a depender de la varilla roscada que tengáis. De eso y también del propio motor, de los pasos que tenga el motor y de la configuración que hayáis puesto con los jumpers en los Pololux. Como digo, para hallar este número simplemente vais a tener que dividir a los pasos del motor el paso de rosca que tengáis puesto. Y eso que os salga lo vais a tener que multiplicar por la resolución. Que en mi caso, al poner puenteado todos los jumpers, voy a tener una resolución de 16. Esto a mí me da 4000. Es el número que tenéis que poner si tenéis varillas de métrica 5. No os compliquéis más, ponéis 4000. O si vosotros tenéis varillas de métrica 8, aquí en donde pone 4000 deberéis de poner 2560. No hace falta que os compliquéis en cuenta, ponéis o 4000 o 2560, según tengáis varillas de métrica 5 u 8. Seguimos bajando y bueno, ya lo último que os queda para configurar, si queréis, es esto de aquí. Esto de aquí simplemente son valores para el precalentamiento, ya sea para PLA o para ABS. Esto lo podéis cambiar si queréis o no. Esto es una de las opciones que nos da Arduino a través de la pantalla LCD. En mi caso voy a cambiar el ABS porque simplemente es con el que más trabajo y me gusta la configuración de este tipo. Yo voy a poner 240 para el hotend, 90 para la cama, que es la temperatura normalmente a la que imprimo con la cama para imprimir ABS, y el ventilador de capa pues lo suelo poner en torno a 150. Este valor de aquí, como dice aquí, lo tenéis que poner entre 0 y 255. 0 va a tener asignado un valor 0 de voltaje y 255 va a tener asignado 12 voltios. Como digo, con todos estos valores que ya hemos cambiado, ya podemos cargar nuestro firmware. Tan solo nos queda por ver el PID y configurar los pasos por milímetro del eje X e Y, que lo veremos a continuación. Pero de momento voy a cargar en nuestro Arduino el nuevo firmware. Le dais a cargar y ya lo estaría cargando.